Hola, amigos, seguidores del canal, os presento un nuevo vídeo que se titula La teoría del valor, valor-trabajo, que sacó Karl Marx, y hoy la vamos a llevar a examen, igual que en el vídeo anterior, que os aconsejo que veáis porque estuvo, yo creo que bastante interesante y bien explicado, que hablábamos de la teoría del libre mercado y la mano invisible de Adam Smith. Entonces también la llevamos a examen, allí, si queréis ver ese vídeo lo veréis, y ahora vamos a valorar si la teoría del valor de Karl Marx es un descubrimiento o es un invento. Él decía que el valor de las cosas, lo que pesaba más, era el tiempo que costaba producir ese trabajo y estaba en la mano de obra. Esa era su idea. Veremos a ver si realmente eso coincide con la realidad y, lógicamente, lo llevaremos a examen. Entonces, ya comentábamos en el vídeo anterior, que os aconsejo que veáis esta diapositiva, que la expliqué con más detalle, que era la diferencia entre un descubrimiento y un invento. El descubrimiento es algo que es verdadero, que está en la naturaleza, que está desde siempre, desde el principio de los tiempos, que permanece oculto hasta que la ciencia lo descubre. Entonces, es decir, nosotros, por ejemplo, una mina de oro no te la puedes inventar. O existe o no existe. Si hay oro, lo encontrarás, pero si no existe, no te lo puedes inventar. Luego hay que tener en cuenta que los descubrimientos no son inventos, son realidades que están de forma natural en la naturaleza. Y, sin embargo, el invento son las aplicaciones que hace el ingenio humano para que aquellas cosas que ha descubierto la ciencia, saberlas dar, digamos, algún uso útil, y que hay que perfeccionarlas porque al principio muchas de ellas son peligrosas. Nos pasó así con los rayos X, con la radioactividad, con los pesticidas. Los primeros electrodomésticos, los frigoríficos, utilizaban un gas que era tóxico. De hecho, se intoxicaban los alimentos y había fugas, que hubo familias enteras que murieron por culpa de los primeros frigoríficos, el amianto y así un montón de cosas. Por eso, el invento hay que perfeccionarlo y, sobre todo, hay que saber si es correcto. Es decir, si todo es totalmente inventado, es decir, es ficción, o si es un descubrimiento, es decir, si es ciencia. Entonces, vamos a ver aquí cómo los médicos, cuando utilizamos la ciencia, tenemos que hacer un diagnóstico. Pero hacer un diagnóstico no es suficiente. Tenemos que plantearnos cuál es la causa de ese diagnóstico. Es decir, yo, por ejemplo, veo un paciente que tiene el ojo rojo y no me digo, diagnóstico, ojo rojo. Dices, eso no es nada. Tendrás que decir si es una conjuntivitis, si es una uveitis, si ha sido un golpe. Es decir, tendrás que saber la causa. Si no, realmente no entiendes cómo vas a poner un tratamiento a algo que no estás entendiendo cuál es la causa. Si, por ejemplo, es una conjuntivitis, tienes que saber si es bacteriana, si es vírica, si es alérgica, si es irritativa, porque el tratamiento es distinto. Lo que quiere decir que la ciencia no se conforma con hacer un diagnóstico, que fue lo que hizo Karl Marx cuando vio el capitalismo de clases. Bueno, ya estaba diagnosticado, eso ya se sabía que era de siempre. Pero bueno, ya el capitalismo de clases. Ahora tiene que entender la causa de si ese capitalismo de clase, por qué existía. Es decir, si yo veo una conjuntivitis y sé que la causa es una bacteria, pues ya automáticamente sé que el tratamiento es un antibiótico. Pero si es una conjuntivitis alérgica, yo puedo poner antibióticos y no le cura la alergia. Entonces, el diagnóstico, si no entiendes la causa, no entiendes nada. O sea, un diagnóstico, me duele la cabeza, pues toma un analgésico. Dices, a ver, primero dime por qué me duele la cabeza y ponme el tratamiento dirigido a la causa, no al síntoma. Bueno, pues aquí, esto que los médicos hacemos perfectamente, Karl Marx, cuando dice hay un capitalismo de clases y no me gusta, dices, vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora analízame cuál es la causa de ese capitalismo de clases, que ya lo vimos en este vídeo en el que explicamos la importancia de crear el GPL. Y veíamos que el capitalismo de clases ya lo había descrito Juan de Mariana cuando criticó las monarquías absolutistas. Luego no era ni siquiera un diagnóstico nuevo que no se supiera, sino simplemente es la forma natural en que se establecían los estados desde que se produjo el neolítico y empezaron a crearse los estados. Entonces, Mesopotamia ya tenía un capitalismo de clases. Egipto, con los faraones, un capitalismo de clases. Grecia, capitalismo de clases. Roma, capitalismo de clases. Edad moderna, cuando apareció Karl Marx, seguían con el capitalismo de clases. ¿Por qué? Porque el capitalismo de clases es la forma natural de todos los mamíferos, es decir, de todos los seres vivos del orden de los mamíferos, todos actúan con capitalismo de clases. Luego eso era un diagnóstico prácticamente muy fácil de hacer. Pero luego dijo, bueno, voy a entender la causa. Y en vez de decir, bueno, pues el capitalismo de clases muy mal, porque no se respetan los derechos humanos fundamentales, muy mal, porque no existía una ley laboral correcta que equilibrase. Entonces, en esta época se hizo muy manifiesto el éxodo rural. Es decir, había mucha gente que en el campo pues no tenía un salario fijo, que no tenía horarios, que
que digamos, la posibilidad de sobrevivir era incierta. En las ciudades, sin embargo, pues había aparecido la luz, la gente iba allí, que aquello le parecía un parque de atracciones, la atracción ir a las ciudades y, en consecuencia, buscar trabajo en las fábricas. Hubo un éxodo rural tan importante que, por no haber una ley laboral como Dios manda, pues los empresarios abusaban. Y había una clase obrera muy grande por ese éxodo rural, que aún así preferían ir a la ciudad. Preferían ir a la ciudad porque en el campo no tienes horario, no tienes sueldo fijo, si la cosecha se da mal no ganas nada, y aquí, bueno, pues tenían un horario. Entonces, bueno, el caso es que él, en vez de hacer un diagnóstico de la causa, cogió y se inventó la teoría del valor. Y ahora vamos a ver si esa teoría del valor, en que todo el esfuerzo era del trabajador y lo que valía una silla era, ¿cuánto tardas en fabricar una silla? ¿2 horas? Pues el valor de la silla es el trabajo de 2 horas. No importaba si el emprendedor que había tenido la idea de producir esas sillas, no importaba quién había metido la empresa, no importaba, solo importaba la mano de obra. Entonces, claro, ahora veremos la teoría del valor, si en efecto solo importa la mano de obra. Entonces él dice, a ver, ¿cuál es el tratamiento? Pues como no entendió la causa, no supo poner un tratamiento correcto. Que esto lo han intentado mucha gente y en última instancia estoy yo con este canal en el cual estoy aportando las ideas como es el respeto a los derechos humanos, aplicar la ciencia, la inteligencia global, los profesionales, las instituciones correctas para conseguir esa democracia perfecta. Él no, él dijo revolución. Es decir, como a estos que están arriba en el poder no hay quien les eche, y es verdad, porque se vuelven conservadores, quieren conservar sus privilegios y no se respetan los derechos humanos porque a la gente de abajo no se le da educación, no se le da sanidad, no se le da la justicia, lo mismo que los que están arriba en el poder, y eso sigue siendo actual, sigue siendo así. Bueno, pues como no les vas a echar de ninguna manera, los vamos a echar con violencia. Y entonces provocó la revolución. Llegaron al poder la dictadura del proletariado, es decir, gente violenta que no tenía los conocimientos para llevar las cosas, adquirieron el poder y al ser un sistema que no funciona porque estaba equivocada la causa, pues lo que crearon es un sistema todavía peor que el capitalismo de clases, que era el comunismo, donde creaban todavía más pobres y, eso sí, los que estaban en el poder se volvían más ricos. Es decir, que ni siquiera eran coherentes con su ideología, porque podían decir, bueno, pues estamos aquí, pero vamos a ser igual de humildes y de pobres que el resto de la gente. No. Todos los que han llegado al poder en los sistemas comunistas, todos han acabado millonarios. No millonarios, supermillonarios. Porque no tiene lógica y no lo cumplen. No lo cumplen ni los que lo proponen. O sea que claramente empezamos a ver que algo falla. Algo no está correctamente. Entonces, ya expliqué esta diapositiva en el vídeo anterior, cómo cuando se produce un descubrimiento de cualquier tipo de riqueza, automáticamente se produce un asentamiento humano. Ese asentamiento humano va a producirse rápidamente un pequeño estado, porque hay que gestionar las cosas como ocurre en una comunidad de vecinos. Es decir, que cualquier grupo de humanos necesita un cierto orden en donde se respeten los derechos humanos, y entonces así se crea esta primera fase, que es la democracia perfecta, que es la que describió Adam Smith, y que cuando te pasas y empieza a dominar el Estado, automáticamente aparece el capitalismo de clases. Bueno, pues llega Karl Marx, ve esto, dice, uy, nos hemos pasado, eso no está bien, y dice, pues lo empeoramos todavía más, lo bajamos a tope. Es como si te estás hundiendo en arenas movedizas, dices, espera que te ayudo. Y en vez de tirar para arriba, coge y te pisa la cabeza para que te vayas para abajo del todo. Y entonces, ¿qué creó? Pues un estatismo brutal, en que el Estado era todopoderoso, se comía al libre mercado, y por eso llevó a todos los países que aplicaron el sistema, los llevó a la ruina. No solo aquí no se cumplen los derechos humanos fundamentales, sino que aquí no se producen los naturales. Es decir, fuera derechos humanos, fuera propiedad privada, fuera libertad, y cuidado, no lleves la contraria al poder nuevo establecido porque te cortan la cabeza. Es decir, había cantidad de muertes atribuidas a este tipo de estatismo que además creó un montón de guerras y un montón de muertes. ¿Por qué? Porque está inventado, y es cierto que la teoría depredatoria tira para abajo, y Karl Marx no ayudó a evitar ese problema, sino que lo potenció. Es decir, desde el punto de vista de la lógica que veíamos el otro día, pues carece totalmente de lógica. La primera cosa que tenemos que tener claro es que hay una diferencia entre el concepto de valor y el concepto de precio. El valor es algo subjetivo, totalmente subjetivo, y está principalmente motivado por la escasez relativa, que lo explicaré ahora mismo. Eso es el valor. En cambio, el precio es algo que viene en la etiqueta de los productos que se venden, está escrito, es decir, no es subjetivo, dice esto vale tanto, ¿vale? Entonces, ese precio va a influir el valor relativo, la escasez relativa, y va a influir el coste del valor, pero no precisamente la mano de obra del trabajador. Lo que sí sabemos es que
para que exista el mercado, el libre mercado, para que la gente compre algo, tiene que tener un valor subjetivo de aquello que quiere obtener que sea superior al precio. Entonces, si nosotros vemos algo que nos interesa, a lo cual valoramos mucho, y su precio nos parece barato, automáticamente hacemos un intercambio. Si fuera al revés, si una cosa no nos interesa nada y encima es cara, pues lógicamente no la compramos. Luego, para que funcione el sistema, tenemos que tener claro la diferencia entre lo que es el valor, que sería subjetivo de cada persona, de lo que es el precio, que es un cálculo económico, que lo hace perfectamente el mercado mediante la oferta y la demanda. Entonces, según sea la oferta y sea la demanda, se establece un precio, y ese precio es fundamental para el cálculo económico. Es decir, que si un, digamos, agricultor quiere saber qué debe plantar en su cosecha para el siguiente año, dice, a ver, las patatas están a 2 euros el kilo y a mí producir patatas me cuesta 1 euro. Luego me voy a llevar 1 euro que me cuesta, la diferencia es 2 euros, es decir, 1 euro de diferencia. Luego, ¿me interesa sembrar patatas? Sí. Es decir, que necesitas tener ese cálculo económico y el precio es lo que te predice si una cosa es negocio o no es negocio. Porque solo es negocio aquello que fabricas a un precio y lo puedes vender por un poquitito más. Eso es el negocio. Y es así se hacen todas las empresas, y así se hacen todos los negocios, y así es como se establece el intercambio. Y esto es ciencia pura, eso no es un invento. Entonces, en la teoría del valor, el valor, ya sabemos que el valor es subjetivo y que lo que más influye en el valor de una cosa es la escasez relativa. Ese es el auténtico, digamos, valor de las cosas. La escasez relativa, no, como veremos ahora, el tiempo que tardaste en producirlo. Entonces, la escasez relativa significa que hay poco de ese producto y hay mucha gente que lo quiere. Entonces, claro, a mayor escasez y a mayor demanda, ahí es donde se produce la verdadera causa del valor subjetivo. Entonces, esto es, con diferencia, lo más importante. Con diferencia, la escasez relativa. Y eso está guiado fácilmente de entender. Es decir, si tú tienes la cantidad de un producto muy poquitita, ¿vale? Y hay mucha gente que lo demanda, lógicamente el precio se sube para arriba por las nubes. En cambio, si tienes mucha cantidad de un producto y la gente que lo demanda es muy poquitita, el precio baja. Y esta curva de la demanda, eso es ciencia pura. Es decir, eso existe de la época de los fenicios, desde el primer momento en que se empezó a hacer el trueque. Es un descubrimiento que cuando aprendieron a representarlo así, dices, ¡ay! Ahora lo entiendo perfectamente. Es fácil de entender al hacer la representación gráfica. Pero, sin embargo, de forma intuitiva, siempre fue así. Es decir, el propio trueque solo intercambias cuando consideras que sales beneficiado en cuanto a lo que tú valoras y el precio que te ponen por esa cosa. Entonces, el precio es aquí como se calcula con la oferta y la demanda. Entonces, si después de que Karl Marx sacara su libro del Capital, vino Karl Mendel y entonces Mengel sacó el libro en 1871 de la teoría subjetiva del valor, que esta sí que es correcta. Y además puso un ejemplo que era muy fácil de entender, que eran los vasos de agua. Entonces, el vaso de agua que toma este señor al principio y el que toma al final es el mismo vaso de agua, es el mismo producto, costó el mismo trabajo conseguir ese vaso de agua. Pero la teoría del valor marginal es que este hombre, cuando está muerto de sed y que necesita el vaso de agua para sobrevivir, su valor es altísimo, pagaría cualquier cosa por él. Al segundo vaso pagaría menos, al tercero menos, y así es como va bajando el valor subjetivo, porque llega un momento en que dice, a ver, ya no puedo más, es decir, que casi que ni siquiera lo compro, lo vendo, porque ya no tiene el valor que pagarías aquí, va claramente disminuyendo. Por eso se llama la teoría del valor marginal. A medida que te van dando más vasos, valoras menos porque no hay esa escasez. Entonces, la teoría del valor, la utilidad marginal de Karl Mengel, esta sí que tiene una lógica aplastante. La utilidad que tienen las cosas también es subjetiva, ¿eh? Por eso, el aire, que es tan importante porque no aguantas 2 minutos sin respirar, pues el aire es muy barato, es decir, lo obtenemos gratis. El agua también es muy barata. Y sin embargo, los diamantes, que no son vitales, no son necesarios para la vida, sin embargo, son muy caros. Luego, la utilidad también es subjetiva. Luego, seguimos siendo como mayor preferencia para tomar la teoría del valor es la escasez relativa. Después tenemos el coste de producción. En ese coste de producción es el material con que lo construyes. Es decir, que no es lo mismo una pulsera de oro que una pulsera de tela. Entonces, el material también puede influir, pero puede influir precisamente por la escasez. Es decir, si el material que estás utilizando es escaso, entonces, en efecto, ahí tienes un valor. Lo que nunca es por causa del tiempo que tardaste en producirlo.
Es decir, la teoría del valor-trabajo de Karl Marx se la inventó totalmente. Le puso todo el peso en el esfuerzo del trabajador y nada en el ingenio del que se le ocurre crear una empresa o que ve la idea que hace que puedas producir a un precio y venderlo a un precio superior. Entonces, todo se lo da al trabajador, nada se lo da al ingenio. Luego, tiene dos errores. Primero, contabilizarlo por el tiempo de producción, es decir, relación valor-trabajo, y segundo, no darle ningún valor a lo que es el ingenio, que es la parte más importante. Y además, se le escapó totalmente lo que es la maquinaria. Porque claro, esta gente sin tener capital para fabricar las cosas, tiene que tirar por un arado y un par de muelles, va a producir mucho menos que una persona que tiene un tractor o que tiene una cosechadora, etcétera. Entonces, el coste de producción cambia muchísimo. Esta persona produce muchísimo más en menos tiempo y, sin embargo, no vas a pagar 20 veces más o 30 veces más porque lo hicieron tirando con un buey y un carro. Entonces, cuando aparecieron las máquinas, que precisamente en esa época el Karl Marx no lo tuvo ni en cuenta, apareció una tendencia que era el ludismo. El ludismo, es decir, ir en contra de las máquinas, incluso las destruían porque decían que destruía el trabajo. Entonces, el ludismo, que apareció a principios del siglo XIX, finales del XVIII, y que rompían pues, las máquinas para tejer y todo esto, porque decían que quitaban el esfuerzo del trabajo, es decir, cuando siempre fue al revés. Curiosamente, el otro día yo el Papa, que siempre hablo bien de él porque me parece que es un mandatario que podría ayudar mucho al bien de la humanidad, dijo que la IA habría que desmantelarla. Digo, wow, es otra vez la idea del ludismo. Digo, qué raro, me pareció un error. Y precisamente en el vídeo donde hablo del quinto al sexto salto evolutivo, ahí explico bien cómo precisamente la inteligencia artificial no hay que desmantelarla, sino que es la que nos va a permitir dar el sexto salto evolutivo, es decir, va a ser importantísimo para la sociedad. Es decir, que es que como si volviéramos otra vez a quitar las máquinas y volviéramos otra vez a la época de los bueyes, es decir, pero me pareció un error gravísimo. Y además tenemos que decir que lo que sí explico en este vídeo es que podremos tener éxito o podemos fracasar dependiendo cómo usemos las cosas. Es decir, que cuando tenemos un accidente de tráfico con el coche, la pregunta que ¿es culpa del coche o es fallo humano? Casi siempre es fallo humano. ¿Quién conduce? ¿El coche o el humano que lo conduce? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. La inteligencia artificial depende de que los humanos, que ahora no es la auténtica, sino que es una inteligencia programática, está totalmente controlada por los humanos. Luego, todas las barbaridades que veáis en estos momentos que se puedan hacer con la inteligencia artificial, la culpa no la tiene la inteligencia artificial, la culpa la tiene el humano que detrás de esa inteligencia artificial está utilizando el programa en su propio interés. Así que, pues, desde este punto de vista, totalmente errónea la teoría del valor trabajo. Así que vamos a hacer el examen. Y si recordáis, la primera pregunta, en el vídeo anterior lo explico con mucho detalle. La primera pregunta es la relación que hay fuerza, es decir, entre la dosis y la respuesta. Para que una teoría sea verdadera, para que tú en la ciencia, es decir, en la medicina, tú puedas saber si una causa es verdadera, tienes que ver una relación entre la dosis y la respuesta. Y veremos que en la teoría del valor eso no se produce. El valor trabajo, es decir, poniéndole todo el peso al tiempo que el trabajador tarda en construir algo, entonces dirías, bueno, pues por esa regla de 3, quiere decir que el salario de un peón tendría que ser mucho más alto, es decir, aquí él le pone más peso y, sin embargo, el arquitecto cobraría muy poco porque hace menos trabajo, hace menos esfuerzo físico. Y, sin embargo, no es así, es al revés. ¿Quién se lleva un mayor salario? El arquitecto, porque lo que cuesta es adquirir el conocimiento, no hacer un esfuerzo físico, que eso lo puede hacer cualquiera que tenga un poco de ganas. Luego, si simplemente con este dato, ¿quién tiene mejor salario? ¿Un arquitecto o un peón de obra? En ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo gana más el peón que el arquitecto, en ninguna. Luego ya solamente con ese dato la teoría se ve que es incorrecta. Pongamos más ejemplos. Dos collares que son idénticos, que han costado el mismo tiempo en fabricarlos, el mismo, uno lleva perlas auténticas o joyas auténticas, oro, etcétera, y el otro es de bisutería. Costó el mismo tiempo, es decir, que el tiempo, trabajo, el mismo. ¿Cuál crees que vale más? Pues el auténtico, pero con mucha diferencia. Dos coches que la fábrica los hace perfectamente, pongamos uno diario, lo puede hacer de baja gama o de alta gama. ¿Van a valer lo mismo? Pues tardó lo mismo en construirlos, pero el de alta gama tiene más valor. Vas a un restaurante y te planteas un plato de arroz, en uno está muy bien preparado, está muy sabroso, y en el otro está mal preparado, sin presentación y sin gran sabor.
y el tiempo de cocción del arroz es el mismo. Es decir, que en teoría, según la teoría del valor, tendrían que valer lo mismo estos dos platos, ¿no? Pues no es así. Lógicamente, hay restaurantes de alta gama donde el valor es muy superior. Luego tampoco coincide el tiempo del trabajo con el valor de las cosas. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, un peón que le contratas para que te haga un muro y uno te lo hace perfecto y en poco tiempo y el otro te lo hace fatal, una chapuza, y encima se demora 2 días. Según la teoría del valor, este muro tendría que costar más que el otro, porque tardó mucho más tiempo en hacerlo. Luego es que no encaja de ninguna de las maneras, ni lo mires por donde lo mires, ni lo mires con los salarios, ni lo mires con el valor marginal de Karl Mengel, ni lo mires con las producciones de distintas cosas. Es decir, es que no tiene ningún sentido, se lo inventó totalmente. Luego, en esta primera pregunta, relación dosis-respuesta, es decir, el tiempo del trabajo y el valor, ¿tiene alguna relación? Cero, ninguna, cero. En esta pregunta saca un cero. De hecho, lo que realmente tiene peso, lo que más valor tiene, es el conocimiento. El conocimiento. Si a mí ahora tuviera la oportunidad de que saliera el genio de la lámpara y me preguntara, pide un deseo. Cuando yo era pequeño, a lo mejor le hubiera dicho que quería ser tan fuerte como Hulk, o poder volar, o tener los superpoderes de Spiderman, etc. Yo ahora lo que le pediría es ser omnisciente. Es decir, saber más, bastante más de lo que sé. Siendo omnisciente, puedes conseguir todo en la vida. Porque sabrías cómo solucionar cualquier cosa sin cometer errores. ¿Sería yo capaz de este canal, que estoy teniendo muy poco éxito, sería capaz de ser un canal viral? ¿Por qué? Sabría cómo hacerlo. Desgraciadamente no lo consigo. ¿Por qué? Porque no soy omnisciente. Ojalá supiera esto. No tener la fuerza de Hulk no me haría que el canal funcionara mejor. Pero ser omnisciente sí. Luego, ¿dónde está el valor en el conocimiento? ¿Qué es lo que cuesta trabajo adquirir? El conocimiento. El trabajo físico, vale, es ponerse y ya está. Y además, ¿puede un ingeniero hacer el trabajo de un peón? Sí, se pone y más o menos con la experiencia lo llega a hacer bien o superarlo. ¿Puede un peón hacer lo que hace un arquitecto? Dices no, porque sabemos que dentro de la condición humana lo que más nos cuesta es adquirir el conocimiento. Eso sí que tiene valor. Entonces, vamos a ver desde otro punto de vista, y es ver la línea del tiempo. En la línea del tiempo sabemos que Adam Smith, un siglo, fijaros, un siglo antes que viviera Karl Marx, él ya había escrito su libro La riqueza de las naciones, donde explicó la teoría del libre mercado, que fue la que pusimos a examen en el vídeo anterior y que sacó un 10 espectacular. Y que aquellos que siguieron esa teoría, aquellos países que siguieron esas teorías liberales, les fue muy bien. Bueno, pues Karl Marx, un siglo después, coge y saca todo esto que se inventó y saca su libro El Capital, en 1867, lo saca y en buena idea de cuanto a decir, oye, el capitalismo de clases no es justo. Digo, vale, de acuerdo, hasta ahí sí, pero la teoría era totalmente incorrecta y el tratamiento peor todavía. Bueno, pues fijaros, 4 años después, es decir, del 67 al 71, fue cuando apareció el libro de Karl Mengel. Entonces, Karl Mengel saca su teoría del valor marginal. Y yo la pregunta que me planteo, a ver, puede que Karl Marx no se leyera o no se creyera las teorías de Adam Smith, pero sí que pienso que Karl Marx, la teoría del valor de un contemporáneo que escribió el libro solamente 4 años después de que él sacara el Capital, el primer tomo del Capital, yo creo que ahí sí que se lo tuvo que ver, y le tuvo que hacer reflexionar y darse cuenta de lo que se había inventado que no era correcto. Por eso, en vida, él había escrito 3 tomos, y en vida, es decir, se tiró 16 años, porque murió en el 83, con 64 años, ahí muere. Pasaron 16 años y se negó a publicar el tomo 2 y el tomo 3. Y eso que tenía a su amigo Engels insistiendo, públicalo. Y él decía, no, deja, espera, que lo tengo que dar otra vuelta, espera, no lo publiques. Y no lo quiso publicar en vida, lo cual también le felicito, porque no solo diagnosticó que el capitalismo de clases no es el ideal, sino que además no quiso publicar sus otros 2 tomos porque él sabía que lo que había inventado era mentira. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que cuando él murió, en el 83, 2 años después, su amigo Engels, que lo tenía todavía totalmente convencido, era fan totalmente suyo, pues cogió y publicó el 2.º tomo y en el 94 publicó el 3.er tomo. Y dice, ala, el manifiesto comunista, ahí está. Lo publicó, porque se ve que era lo que a él le gustaba, se le daba bien, lo publicó en contra de la voluntad de Karl Marx, que yo creo que estaba convencido de que se había equivocado. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que Lenin, 50 años después, va y se lee esto. Y se lo lee y se lo cree. Y Lenin, que era un líder y que tenía capacidad de mover a las masas,
pues lo que provocó fue la revolución bolchevique. Y entonces se creó el comunismo tal como lo conocemos desde esta época, desde 1917, creó la revolución en Rusia, cayó los zares y llevó a Rusia al comunismo. Se extendió a China, en China Mao Zedong también metió el comunismo y fueron países que les fue fatal. Curiosamente, aquellos que no hicieron caso y que siguiendo las teorías de Adam Smith mantuvieron la idea liberal, entonces lo que sí ocurrió es que las monarquías absolutistas fueron cambiadas por las monarquías parlamentarias o algunos países por la república. Pero da igual que tú puedas mantener el símbolo del monarca o lo quites y pongas a alguien elegido como república. Lo cierto que lo que importa es si la democracia que se hace es perfecta, si los tres poderes se llevan a cabo con independencia, porque tenemos países que tienen monarquía parlamentaria, como Inglaterra, España, Suecia, Dinamarca, ¿y cómo les va? Bien, no pasa nada. Y tenemos otros que son repúblicas, como Suiza, Italia, Estados Unidos, Francia, ¿y cómo les va? Bien, porque el que pongas una monarquía parlamentaria, es decir, que mantengas el símbolo, como cuando mantienes la bandera o el himno, son símbolos, pero no son monarquías absolutistas, es decir, no es un capitalismo de clases, sino que puedes mantener el símbolo, pero hacer una democracia perfecta. Con lo cual, no tiene trascendencia si mantienes, el símbolo del monarca o lo transformas en república, carece de importancia. Lo importante es que sea una democracia liberal, que el libre mercado funcione, que sea que las teorías de Adam Smith funcione. Sin embargo, los que siguieron la idea de utilizar el comunismo, pues todos acabaron mal. Entonces, seguimos con las preguntas del examen. Habíamos visto la primera pregunta, que la explicamos en la diapositiva anterior, donde sacamos un 0. Vamos a la segunda pregunta. La causa-respuesta, es decir, que según actúa la causa, viene la respuesta. Es decir, me doy el golpe y automáticamente me produce el dolor. Es decir, hay una relación temporal exacta. Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Pues también se produce una relación temporal exacta, pero a tener peores resultados, que ya lo vimos con la diapositiva de los países que aplican el comunismo y los que aplican los estados liberales. A partir de ese momento se produce una diferencia importante. Luego la teoría temporal, en efecto, correcta, pero en contra. Es decir, que se saca un 0 cuando veíamos que el libre mercado sacaba los 2 puntos que corresponde a cada una de las preguntas. La consistencia, es decir, ¿cuántos países han hecho la prueba y a todos les ha fallado? Claro, si yo tengo un paciente donde le pongo un tratamiento y ninguno se me cura, tendré que pensar que el tratamiento no es correcto. Entonces, aquí lo que ocurre, en efecto, otro 0, porque todos aquellos países que han aplicado las teorías comunistas, todos han ido a la ruina. Desde la URSS, China, la China de Mao, Alemania, Corea, Cuba, Venezuela, todos se han arruinado. Coherencia y reversibilidad. Lo mismo, ya lo vimos en el vídeo anterior que lo expliqué con más detalle. En efecto, si un país deja de aplicar esas teorías como está haciendo ahora China, el país resucita, el mercado vuelve y la economía empieza a mejorar. Luego hay una coherencia de que es reversible, que eso lo usamos en medicina sistemáticamente. Es decir, si la causa que ha provocado la enfermedad, por ejemplo, la bacteria, tú la has eliminado con antibióticos, el paciente se cura. Luego es otra demostración clara de que la coherencia y la reversibilidad demuestran cuál es la teoría correcta. Y luego está la lógica científica. Entonces yo ahí os citaba el círculo virtuoso de la economía. Bueno, pues aquí el círculo virtuoso de la economía lo rompe por todos los lados. Es un auténtico desastre, va todo en rojo. Lo estropea, por un lado, los derechos humanos, lo que es la propiedad privada, es decir, los derechos humanos naturales, propiedad privada, libertad y el derecho a la vida, los destruye. Todo tu trabajo, los impuestos, prácticamente todo el trabajo que haces se va en impuestos para el Estado. Luego no respeta la propiedad privada, con lo cual no se puede producir los intercambios, no tienes libertad. Tampoco puedes producir empresas porque como no hay mercado, pues las empresas bajan, con lo cual aumenta el paro y aumentan los pobres. Por eso se pone esa imagen en forma de T invertida, porque aumentan mucho los pobres, al no haber trabajo, hay escasez, no hay medios de producción, entonces baja la producción, bajan las exportaciones, baja la riqueza, el Estado entra en déficit y entra en deuda y todo quiebra. Entonces, claro, todo eso, el círculo virtuoso de la economía va fallando en todas las partes. Falla en derechos humanos, falla en libertades, falla en empresas, falla en trabajo, falla en medios de producción. Es decir, es imposible que eso funcione. Y como hemos visto, en todos los países que lo han intentado, todos han fallado. Luego, claramente demuestra que si estás en esta zona, pues te va a ir mal. Entonces, ¿qué queremos? Estar allí y que se cree el GPL. Porque fijaros que la gente de la izquierda sí que tiene una cosa que hacen mejor que los liberales. Y es que
por ejemplo, ellos se reunieron en el foro de Sao Paulo, se reunieron Fidel, Lula da Silva, es decir, las ideologías de izquierdas se reunieron. ¿Qué es lo que yo propongo? Lo mismo que yo propongo para los liberales, que se reúnan con el grupo de estados profesionales liberales para ponerse de acuerdo y hacer bien la teoría del libre mercado, porque es la que funciona. Y si colaboran, cooperan, si se ponen de acuerdo para ver quién lo hace mejor e ir todos copiando del que lo hace mejor, que es así como los médicos progresan en la cirugía y en los nuevos tratamientos, si lo hacemos bien, perfecto. Ellos, con el populismo y la demagogia, lo saben hacer mejor. Por eso siempre se apuntan el que dices tú, ¿cómo puede tener tanto éxito una teoría que es absurda, que está totalmente inventada? Pues tienen éxito porque tienen mucha labia, tienen mucho populismo y mucha demagogia. Y además se produce la paradoja del voto. Es decir, que precisamente los pobres están convencidos que votar a la izquierda es lo que les saca de la pobreza. Y es justo al revés. Es decir, es en aquellos países liberales es donde menos pobres hay. Luego, si una persona es pobre, lo que tendría que votar es un libre mercado, que haya muchos puestos de trabajo para que todo el mundo salga de la pobreza. Y sin embargo están convencidos que por hecho de ser pobres tienen que seguir votando a la izquierda. Es decir, es absurdo. Ocurre lo mismo con las pensiones. Las pensiones solo se mantienen si el Estado tiene economía, digamos, de buena calidad. Porque si el mercado entra en ruina, pues entonces no puedes pagar ni las pensiones, ¿eh? De hecho, China todavía arrastra pensiones muy bajas. Y China todavía arrastra la teoría del proletariado, es decir, que el único que te va a mantener es tu prole, es decir, tus hijos. Entonces, la riqueza en China, es decir, precisamente siendo de comunista, algunos no tienen pensiones siquiera. Entonces dependen de que les cuiden los hijos. Eso sí, claro, les hacen trabajar duro desde pequeños para que el día de mañana tengan dinero para mantener a los padres, porque en China no hay pensiones. Es decir, que eso, aunque China ha mejorado mucho, pero eso lo arrastran todavía de la época comunista. Irán mejorando porque lo van haciendo cada día mejor. Quiere decir que todos los que aplican esta teoría de Karl Marx, todos acaban fatal. Y todos los que mantienen el libre mercado con la teoría de Adam Smith lo hacen muy bien. Y además habría que crear el GPL, que es lo que yo insisto, porque claro, el mundo solo lo cambia si todo el mundo se pone de acuerdo. Entonces hay que crear el GPL y explicar en la universidad las teorías buenas, porque es curioso que vas a la universidad y todavía te siguen explicando el marxismo como una opción válida. Entonces es como si yo fuera a clases de medicina y me dijeran que todavía hay que poner haciendo sangrías para curar las enfermedades. Es decir, es algo loco, es algo absurdo. Pero bueno, así está la cosa. Se ve que no funciona con todos los métodos que utilicemos para analizar el capitalismo de clases, hay que transformarlo en democracias liberales. Lo vemos en todos los países como grupo de control, cómo van los que son liberales y cómo van los que no son liberales. Lo vemos cómo se adapta a la condición humana con la variedad en forma de rombo, por la variedad que hay en la condición humana. Lo vemos en la pirámide de Maslow, cómo en los países liberales puedes ascender de clase social porque puedes partir de una clase baja y si estudias y tienes una buena microeconomía puedes llegar a conseguir todos los objetivos que tú quieras. Lo vemos cuando comparamos cómo les van a los de un extremo y cómo los van a del otro. Estos son los que peor parados salen, los liberales son los que mejor quedan y el capitalismo queda regular. Esto ya lo explicamos aquí en este vídeo de crear el GPL, porque el GPL es lo que podría ayudar, como hacemos en la ciencia, a ir viendo los descubrimientos que funcionan y los inventos que no funcionan. Así es como avanza la ciencia, pero aquí, curiosamente, no se ponen de acuerdo. Bueno, muchas gracias, espero haberme explicado bien. Si estáis de acuerdo, dadle like, ya sé que aquí en este tema posiblemente hay muchos que no estén de acuerdo. Bueno, suscribiros porque en el próximo vídeo voy a hablar del índice de Gini. El índice de Gini es muy importante porque es otra pieza del puzzle que tiene que encajar con lo que ya sabemos y lo que nos viene a decir es que el mito de que la igualdad, que hay que buscar la igualdad, pues eso es un error. Igual que la teoría del valor, otro error inventado. Bueno, pues el ser humano no puede ser igual porque cada uno somos distintos, a cada uno nos da bien una cosa y cada uno tenemos unas capacidades de trabajo. Luego veremos si la igualdad también es necesaria y obligatoria o es otro mito. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.